Gustavo, la gente está muy loca. Antes de dar inicio a este encuentro, reitero el llamado a poner los teléfonos celulares en silencio. Muchas gracias. Muy buenos días. Iniciamos este encuentro saludando a las autoridades que hoy nos acompañan. A quienes presiden esta ceremonia, Su Excelencia Monseñor Ricardo Ezzati, Arzobispo de Santiago y Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y al doctor Ignacio Sánchez, Rector de la Universidad Católica de Chile. Saludamos de manera muy especial al Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristian Larroulé, quien asiste en representación de Su Excelencia el Presidente Sebastián Piñera, y al Subsecretario del Pontificio Consejo para la Cultura, Monseñor Melchor Sánchez de Toca. En este encuentro queremos dirigir un particular y fraternal saludo a los representantes de todas las confesiones que hoy nos acompañan. También queremos saludar muy especialmente a los representantes de los comandos políticos de los distintos candidatos a la presidencia y al Parlamento de la República de las próximas elecciones 2013. Saludamos también a autoridades eclesiásticas, universitarias, del sector público y privado, académicos, personal profesional y administrativo, representantes de los trabajadores y de los estudiantes. Querida comunidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Arzobispado de Santiago les dan la más cordial bienvenida al Atrio de Santiago, diálogo entre creyentes y no creyentes, versión local del proyecto Atrio de los Gentiles, que fue inaugurado el año 2011 por el Papa Emérito Benedicto XVI como lugar sin exclusiones, un lugar de reencuentro para promover la fraternidad más allá de las convicciones, sin negar las diferencias. Para dar inicio a este acto se dirigirá a ustedes Monseñor Ricardo Ezzati, Arzobispo de Santiago y Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy buenos días. Saludo cordialmente a cada uno de ustedes.
de manera especial a los hermanos y hermanas en la fe cristiana de diferentes confesiones, al señor ministro y a su señora, a las autoridades de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a los hombres y mujeres que desde diversas opciones de vida han acogido la invitación a reflexionar y dialogar sobre un tema tan actual como es la libertad de conciencia y lo que ello implica en la vida personal y en la responsabilidad social. Un saludo muy cordial a los panelistas que desde su sabiduría y competencia nos introducirán en la reflexión de esta mañana. A todos y a todas, mi saludo cordial y fraterno. Nuestro encuentro se realiza en un lugar público y muy simbólico, esta sala del ex Congreso Nacional, aquí donde por muchos años se han discutido y definido temas relacionados con el bien común de Chile. Aquí donde también hoy se gesta pensamiento, se construye cultura y se elaboran proyectos de vida abundante para nuestra patria. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra el encuentro de Pablo con las religiones paganas, en particular con los filósofos que habían reinterpretado la mitología para transformarla en una religión purificada. Anota el texto de los Hechos. Algunos entablaban conversación con él, con Pablo. Otros comentaban: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros decían: parece un propagandista de divinidades extranjeras. Llevaron a Pablo al Areópago y le preguntaron: ¿podemos saber en qué consiste esa nueva doctrina que expones? Dices cosas que nos suenan extrañas y queremos saber lo que significan. Destaco dos acentuaciones puestas en relieve por el autor del libro de los Hechos, San Lucas. Una de ellas se refiere a los interlocutores de Pablo, la segunda al mismo apóstol Pablo. La primera destaca la honestidad de los interlocutores de Pablo. ¿Podemos saber en qué consiste esta nueva doctrina que expones?, le preguntan. Es la actitud de la mente abierta, de la razón que busca, que no se cierra, que se deja iluminar y discierne. Al final de la escucha, unos se burlan de Pablo, otros dicen: en otra ocasión te escucharemos. Sin embargo, algunos se juntaron con él y abrazaron la fe. Honestidad y humildad que dejan espacio a la escucha del otro, que lleva al discernimiento y que madura en opción existencial, fruto de una confrontación con la verdad. Qué nobleza la de los interlocutores de Pablo. La segunda actitud que destaca el texto es la de Pablo. Pablo se puso en pie en medio del Areópago y habló así: atenienses, veo que son hombres sumamente religiosos. Cuando estaba paseando observando sus lugares de culto, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora bien, yo vengo a anunciarles al que adoran sin conocer. Es la parresía, es decir, la audacia, el coraje de un hombre convencido de su fe que no se avergüenza de anunciar a aquel que ha dado sentido nuevo a su existencia. No lo hace a escondidas o con temor, lo hace en el corazón de la cultura griega. No me avergüenzo de anunciar el Evangelio, dirá convencido en una de sus cartas. Qué valentía la de Pablo
frente a sus interlocutores. La experiencia de Pablo inspira lo que vivimos y proponemos en estos días en el atrio de Santiago. Es una propuesta emblemática en el corazón de nuestra ciudad. Son los discípulos de Jesús que buscan hablar de Dios con los hombres y mujeres de nuestra ciudad, para decirles que Dios vive en la ciudad y que ama a quienes viven en ella. Como los primeros tiempos de la evangelización, son discípulos que experimentan que no pueden quedarse entre cuatro paredes, mirándose complacidos o perplejos por los tiempos embravecidos. Saben que la fe es un don que no se impone a nadie, un don, sin embargo, que se ofrece a la libertad y a la conciencia de cada persona, con cercanía y valentía, y con el más pleno respeto a la libertad de cada persona. Para cada cristiano y para la comunidad, este atrio de Santiago es una invitación a aceptar el reto de poner en tela de juicio las propias certezas, junto a la alegría de saber dar razón de la esperanza que llamea en el corazón creyente. Una tarea fácil, no por cierto, pero desafiante y esperanzadora. En palabras de Juan Pablo II, yo también digo que el diálogo debe continuar. En la situación que está marcada por el pluralismo cultural y religioso, tal como se va presentando en la sociedad del nuevo milenio, también aquí en nuestra patria. Este diálogo es importante para promover una firme base de paz y alejar el espectro funesto de las guerras y de las divisiones. Diálogo que debe ser desarrollado ofreciendo el pleno testimonio de la esperanza que está en nosotros. Y en esto no podemos temer que pueda constituir una ofensa a la identidad del otro, lo que en cambio es anuncio gozoso de un don para todos y que se propone a todos con el mayor respeto a la libertad de cada uno. Al concluir este saludo, doy gracias a quienes nos han invitado a vivir esta expresión que me consta se ha preparado con esmero y cariño. Un gracias a la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se ha esmerado en esta tarea. Y gracias a quienes en esta mañana nos introducirán en la reflexión de un tema tan vital para crecer en la libertad de los hijos de Dios. Para todos, gracia y bendición. Agradecemos las palabras de Monseñor Ricardo Ezzati. A continuación se dirigirá a ustedes el reverendo David Muñoz, presidente de la Fraternidad Ecuménica de Chile. Muy buenos días. La libertad de culto o libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su confesión, de no elegir ninguna o de no creer o validar la existencia de un ser superior o un Dios, y poder ejercer dicha creencia públicamente sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla. En las democracias modernas, generalmente el Estado garantiza la libertad religiosa a todos sus ciudadanos, pero en la práctica las situaciones de discriminación religiosa o intolerancia religiosa
siguen siendo muy frecuentes en distintas partes del mundo. ¿Cómo los ciudadanos respondemos a eso? ¿Qué instituciones pueden dar garantías sobre el respeto a las libertades individuales? La Fraternidad Ecuménica de Chile es una experiencia concreta de prácticas no solamente ecuménicas, sino que también el hecho práctico de que se puede convivir con el otro con respeto, con tolerancia y con caridad cristiana. El cardenal Raúl Silva Enríquez, arzobispo de Santiago, en su homilía de acción de gracias por la patria y asunción a la presidencia del doctor Salvador Allende, ilustra sus palabras bajo la idea de vivir un camino más solidario. Hacemos mención a esta homilía porque este fue el acto ecuménico que dio origen a la Fraternidad Ecuménica en Chile. El cardenal nos decía en su homilía en su momento, abro comillas, en nombre de todos los que creemos en Dios y que por eso amamos y respetamos al hombre, quiero interpretar el sentido que atribuimos a esta celebración litúrgica. 3 son las afirmaciones que parecen resumirla. Una antigua tradición nos congrega, una común alegría nos anima y una urgente misión nos compromete como cristianos. El atrio de Santiago tiene un carácter de símbolo y garantía de respeto. El respeto de los gobernantes por todas las formas de fe religiosa. El respeto de las iglesias por la legítima autoridad de los gobernantes. El respeto recíproco entre múltiples confesiones religiosas. ¿De qué sirve teorizar sobre la libertad de conciencia si no se tiene conciencia de la libertad? Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y si conocieras la verdad os hará libres. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta casa republicana que nos acoge y nos da el espacio para dialogar en torno a una temática importante. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del reverendo David Muñoz. Es hora de dar inicio al segundo diálogo del Atrio de Santiago, cuyo nombre es Libertad de conciencia en una sociedad plural, en que se conversará acerca de esta concepción en las democracias modernas. Esta mesa será moderada por la profesora Carmen Aciaín, quien es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Actualmente es profesora titular de Derecho y Religión en el programa de posgrados y maestrías de la Universidad de Montevideo y de la Facultad de Teología del Uruguay, Monseñor Mariano Soler. Ella es miembro del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, secretaria del Consejo Directivo desde el año 2010 y electa presidenta para el período cuatrienal a partir de noviembre de 2013. En sus ubicaciones han encontrado una papeleta en la cual pueden formular preguntas. Ellas serán retiradas hacia el final del panel. Les ruego levantar la mano para que nuestros asistentes se puedan acercar. Dejo con ustedes entonces a la profesora Aciaín, quien nos introducirá en el tema de este encuentro y presentará a los panelistas. Muchas gracias, buenos días. Es para mí un inmenso honor estar aquí en este encuentro. Agradezco profundamente la invitación. Saludo especialmente a las autoridades civiles, eclesiásticas, universitarias y a quienes van a ser electas autoridades civiles. Mi propósito, en la antesala estábamos conversando y se me dijo, el Uruguay, el lema, el país menos religioso o más laico del mundo. Bueno, sí, eso se dice del Uruguay. No es tan cierto si uno mira la materia prima, la sociedad. Pero de todas maneras, traigo como introducción una experiencia uruguaya. La reunión de
codo a codo, alrededor de una mesa, representantes, un rabino ortodoxo, un rabino de una colectividad, la Nueva Congregación Israelita, representantes de la Conferencia Episcopal Uruguaya, representantes de los Adventistas del Séptimo Día, de Testigos de Jehová, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, bautistas, metodistas, luteranos, calvinistas, todos codo a codo sentados alrededor de una mesa, defendiendo ¿qué? No una moción política, no reivindicaciones de tipo económico, ni siquiera aunados en defensa de la vida desde la concepción. Eso no ha ocurrido. Nosotros hemos, en el Uruguay se ha despenalizado el aborto, no ha sido ese tema el que ha nucleado a los representantes de las diversas confesiones religiosas, ha sido la defensa de la libertad de conciencia. Eso es lo que ha nucleado a estos representantes, todos desde diferentes convicciones, pero defendiendo aunados esta libertad como valor supremo. ¿Por qué? En la génesis fue la presentación de un proyecto de ley de reconocimiento de la libertad de conciencia e ideario, que dirán ustedes, pero ¿cómo es que no está reconocida en el Uruguay? Sí, por supuesto que está reconocida, proclamada en la Constitución, la libertad de conciencia, y además nosotros hemos suscrito los tratados internacionales de derechos humanos que la proclaman, pero se hacía necesario crear un instrumento, una herramienta útil, disponible, para atender al drama del momento concreto y preciso en que una persona se ve ante este conflicto existencial frente a una obligación jurídica, incumplirla y entonces ser un infractor de la ley, para mantener sus creencias, o renunciar a su fe para cumplir la ley. Entonces, para atender a eso, dado que la proclamación de libertades y derechos puede no llegar a ser suficiente si no se brindan las garantías, las herramientas adecuadas para su tutela, con este objetivo se redactó y se presentó este proyecto de ley que atendía a diversas situaciones, como en lo laboral, en deberes cívicos, en el ámbito sanitario, en la educación, etc. Y se realizó una jornada parlamentaria con presencia de representantes de diversas confesiones religiosas y de algunas otras entidades, agrupaciones erigidas en torno a convicciones, representantes de la masonería en el Uruguay, instituciones universitarias, otras ONGs dedicadas a la promoción de derechos humanos. Con una integración, además, en el panel pluralista en lo político. Había recibido el apoyo de los principales partidos políticos. Tras esta jornada, los representantes de las diversas confesiones religiosas quedaron sumamente interesados en el impulso, en el trámite de este proyecto de ley, tanto que se formó una suerte de comitiva ad hoc, compuesta por los representantes de estas diversas confesiones religiosas, integrada también por representantes de las comunidades afroumbandas que tienen su presencia en el Uruguay. Es decir, ni siquiera estamos hablando de las confesiones monoteístas, ni siquiera solo las históricas, es decir, estaban representados prácticamente, si no totalmente, todas las convicciones presentes en el Uruguay. Y así se pidió una audiencia a la Comisión de Derechos Humanos, donde estaba estudio el proyecto, porque los representantes de las diversas confesiones querían exponer frente a los legisladores los motivos por los cuales a ellos
les interesaba, en nombre de sus comunidades, darle impulso a este proyecto, reclamando que se le diera impulso. Y así fue, pedimos una audiencia, fue concedida y así fue que se formó esta mesa redonda en donde estaban codo a codo representantes de las más diversas convicciones, todos aunados en torno a la defensa de un proyecto común, siendo una pretensión, nuevamente insisto, no de reivindicación política, no de pedidos que implicaran un gasto, la pretensión de las más sencillas, de las más humildes, pero de las más importantes al mismo tiempo, el dar garantía a esta libertad fundamental. Simplemente quería compartir esta experiencia porque este atrio, que tiene unas dimensiones mucho mayores que aquella pequeña experiencia uruguaya, me recordó, me rememoró esto. A continuación, es para mí un honor presentar a los académicos que son los protagonistas en realidad de este panel. En primer lugar, el profesor Sebastián Llans, historiador y escritor, ha colaborado en diversas revistas chilenas como columnista habitual, Hoy, Cauce, APSI, en el diario La Época, en el diario La Nación. Ha publicado libros como El desarrollo de las ideas socialistas en Chile, un ensayo de trabajo que abarca 150 años de la historia social y política chilena. Ha publicado selecciones de trabajos bajo el título La opción socialista, un breve libro de cuentos titulado Festín de perros, el libro Militares chilenos, la deliberante década 1924-1933, mantiene publicaciones en Internet como el libro La insurgencia social contra Pinochet, recientemente el libro Temas del laicismo chileno, y es el primer gran vigilante de la Gran Logia de Chile. Luego hago la presentación de los tres, si les parece bien. Sí. Luego nos va a acompañar el doctor Humberto Lago, doctor y licenciado en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y también licenciado en Derecho y abogado por la Universidad de Chile y la Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciado en Ciencias del Desarrollo, con mención Teología de ILADES, Chile, y especializado en materias teológicas en la Universidad de Ginebra y el Instituto Ecuménico de Bossey, Suiza. Ocupación actual, profesor universitario y además ejerce la profesión como abogado independiente. Y el profesor Rafael Palomino, catedrático en Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, miembro extraordinario del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, investigador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense, miembro del Comité Honorífico de la Asociación Internacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, organización no gubernamental dotada del Estatuto de Órgano Consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, de la UNESCO y del Consejo de Europa, miembro del Comité Asesor sobre Libertad Religiosa de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa entre los años 2007 y 2013 a propuesta de la Santa Sede, autor, entre otras obras, de Las objeciones de conciencia, conflictos entre conciencia y ley en el derecho norteamericano, Intimidad y religión, la protección jurídica del secreto religioso, Estado y religión, textos para una reflexión crítica, y Religión y derecho comparado, por la cual recibió el Premio Internacional Arturo Carlos Gémolo en 2008. Y la modalidad de este encuentro impone que aborden determinadas preguntas para intentar dar a una única pregunta las diversas respuestas. Con lo cual paso a formular la primera pregunta a los tres.
¿Cuál es el contenido de la libertad de conciencia? Tratando de apuntar a sus alcances, a sus límites, si los existen, si se trata de una pretensión con legitimidad, y cómo resolver ese drama que planteaba surge en el individuo o en los grupos en ese momento preciso en que se produce el conflicto entre conciencia y obligación. Así que, en primer lugar, el profesor Jans, por favor. Gracias. Señor arzobispo, señor presidente de la Fraternidad Ecuménica de Chile, señor ministro del Gobierno de la República, señor rector, señores pastores de las distintas confesiones, señoras y señores. Desde una mirada intrínsecamente humanista, la libertad de conciencia viene de la naturaleza del humano. Tal libertad se funda en la condición biológica humana que le permite a los individuos de esta especie pensar, discernir, discurrir, generar conceptos, experimentar y, como dice uno de nuestros connotados científicos chilenos, don Humberto Maturana, lenguajear. Al tener lenguaje y pensar, construyendo categorías por medio del lenguaje, los individuos humanos determinan el alcance de su conciencia y las variables que nacen del conocimiento que absorbe esa conciencia. De allí nace el deseo y la necesidad de toda libertad. Toda comprensión de la libertad humana, entonces, tiene su punto de partida en la libertad de conciencia. Toda libertad nace de la conciencia individual, de la comprobación del existir y cómo cada cual explica el propio vivir. No hay existir sin tener una conciencia del existir. Y no podemos hablar de conciencia si ella nos asigna un lugar en el vivir. No hay conciencia al existir sin la libertad de ubicarse, cada cual, en el lugar que su propia comprensión de la vida le permita. La conciencia al existir ocurre objetivamente en la medida que cada conciencia pueda tener alternativas que elegir en una naturaleza y un universo que son, como ustedes saben, inconmensurables. Conciencia libre es aquella que puede elegir sobre opciones que le son comprensibles intelectivamente. Nadie puede elegir sobre opciones que no le son conocidas o comprensibles. Conciencia, en consecuencia, dice relación con la capacidad de elegir con conocimiento de causa. La libertad de conciencia podría definirse, en consecuencia, como la libertad de existir eligiendo. Esa libertad de existir eligiendo es lo que marca la eclosión del deseo más profundo de todas las libertades que son posibles de concebir en la naturaleza humana, en su construcción social, etc. Hay dos ámbitos en que se manifiesta la conciencia, como lo sabemos. Uno es el individual y el otro es el colectivo. Somos seres asociativos. Y en el ejercicio de la libertad, la conciencia se expresa en la constante contradicción dialéctica entre ambos espacios de desarrollo. Ahí tiene importancia determinante la experiencia y el lenguaje que permite construir conceptos y convenciones a partir de la experiencia, la acción comunicativa. Esos factores, desde luego, responden a procesos del pensamiento. Por lo tanto, no hay libertad de conciencia sin libertad de pensamiento y sin libertad de expresión de esos pensamientos. Es así como se resuelve la dialéctica del existir entre lo individual y lo colectivo. Solo así es posible determinar con libertad respecto de las acciones que cada cual quiera realizar, así tengan efecto social o tengan solo efectos en sí mismos. Y aquí hay un aspecto que puede ser controversial, porque pienso que todo lo que haga yo
conmigo mismo es mi derecho, es mi deber, es mi oportunidad. Mi conciencia se hace cargo de mí mismo, con todas las consecuencias que ello implica. De allí se desprende también el derecho a la personalización, el derecho a ser yo. Yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega y Gasset, ¿no? Soy porque existo, y si existo puedo ser como yo deseo ser. Sin embargo, desde luego vivimos con los demás. Es necesario consensuar en la sociedad hasta dónde mis libertades no afectan las libertades de los otros. Algunos resuelven eso, desde luego, eliminando al otro. Pero la conciencia del humano indica que hay que construir consensos en el convivir. Sin convivencia, cualquier idea de libertad es irrelevante, incluyendo la libertad de conciencia. Robinson Crusoe, en una isla abandonada, es irrelevante que diga que es libre. Es cuando estamos con los demás, cuando convivimos, es cuando el tema de la libertad y los conceptos de libertad son relevantes. Y ahí se empieza a construir esto del convivir a partir de algunos procesos. Yo diría que son tres en lo fundamental. El primero, la razón o lo que llamamos racionalidad, la coherencia entre lo que hablamos y hacemos con el hablar y el hacer de los demás. La razón es un proceso eminentemente discursivo, conceptual, donde a través de la palabra vamos anticipando las convenciones que harán posible el hecho moral. Racionalizamos cotidianamente. Es una cualidad humana por excelencia. Cada día, en cada momento, con los demás estamos estableciendo manifestaciones de racionalización, de lo más nimio hasta lo que tiene mayor impacto. Luego queremos que ciertas racionalizaciones tengan un impacto más profundo y un alcance mayor, sobre todo cuando vemos que estas razones son buenas para los demás. A partir de ese momento hablamos de ética, es decir, de los diálogos y conceptos que nos indican cómo deberíamos construir el ethos. Allí se entra en un nuevo nivel de los procesos de consenso y convencionalidad, la moral. La moral no es más que el modo desarrollado del convivir. Nos dice cómo debemos hacer las cosas en el espacio social, en un plano de convencionalidad. Pero yo creo que debiéramos entender en conjunto que la moral, en definitiva, no debiera ser comprendida simplemente como la forma como nos respetamos en el convivir. La libertad de conciencia y su ejercicio tiene mucho que ver con lo moral, porque es la costumbre y los procesos cotidianos que hacen sentir a las personas que son parte de la colectividad societaria, donde la libertad de conciencia debiera ser la praxis que dé sentido al hecho del convivir, que se da en la diversidad. Ahora, el espacio natural de manifestación del hecho moral se encuentra sin duda en la sociedad civil. Mi impresión es que no hay un espacio más babelizado que la sociedad civil, donde se confunden mucho las lenguas producto de los conceptos que cada cual realiza. El tercer proceso, desde luego, para encauzar estas libertades tiene que ver con la ley. En el ejercicio de la libertad de conciencia, creo, cuando todos construimos colectivamente, lo que tiene alcance individual tiene que ver absolutamente consigo mismo. Y nadie, absolutamente nadie puede apelar a un hecho racional, a un hecho moral o a determinado hecho legal para imponerle a otro un modo de pensar, un modo de ser o en definitiva un modo de existir. Insisto, lo único que puede limitar la libertad de conciencia individual es la necesidad de consensuar para vivir en comunidad. Presento mi objeción cuando, a partir de determinadas convicciones de carácter individual, se construyen condiciones de hegemonía colectiva. Nada más pernicioso para la libertad del hombre cuando las instituciones que proclaman ciertas afirmaciones se transforman en instancias de poder que tratan de copar las instituciones del Estado. Siempre, inevitablemente, cuando ello ocurre, se manifiesta la instrumentalización del hombre y se conculca su realización humana.
Los dramas humanos de conciencias de sociedades copadas por determinismo religioso, por el ateísmo, dan cuenta de un conjunto de lecciones que de una vez tenemos que aprender. Y quiero ejemplificarlo. El catolicismo de Franco o el ateísmo de Stalin no tienen ninguna diferencia desde el punto de vista práctico para las libertades de conciencia. Y aquí viene un tema importante, que tiene que ver con el Estado. Confesionalizar el Estado o ateizarlo es pernicioso para cualquier sociedad que aspire al imperio de los derechos de conciencia. No es posible, aprendámoslo, que la hegemonía sea el norte de cualquier proposición o convicción sobre la vida y el rol del hombre. No puede ser la hegemonía una práctica estructural de una institución o de una organización de creyentes o no creyentes. Me parece que tengo... Gracias. Muchas gracias. Doctor Laus. Agradecer primero esta iniciativa tan importante que proviene de la Universidad Católica de Chile, del arzobispo de Santiago y gran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Monseñor Ricardo Esati, de la Fraternidad Ecuménica de Chile, encabezada hoy por el doctor David Muñoz. Agradecerla porque nos pone frente a una reflexión, a un desafío respecto de un tema que es fundamental para alimentar y cimentar los espacios de libertad. Yo fui invitado y provengo, tengo que reconocer mis tradiciones, provengo de aquellas que se condicen con el hecho cristiano, con el protestantismo y con lo evangélico. Entonces, mi reflexión para que esto constituya un aporte que diferencia las diversas posiciones que se están planteando y que es muy interesante, esto no pasaba hace 30, 40 años atrás. Entonces, alguna reflexión pedagógica proporcionada por el libro central para las tradiciones cristianas, la Biblia. Desde las tradiciones cristianas fundadas en lo vétero y en lo nuevo testamentario de la Biblia, la libertad es descrita como la posición social feliz de quienes han superado los males de esclavitud y servidumbre y habitan en espacios de independencia política, prosperidad económica y trato justo en la convivencia social cotidiana, bajo conducción de autoridades legítimas que representan a las mayorías y cuyas posiciones de poder para servir al prójimo se ordenan en obediencia a la voluntad del Dios creador. La libertad es una bendición, un don de la gracia de Dios a su pueblo, el que manifiesta voluntad persistente en dirección de convivencia solidaria. El sentido ético esencial del Nuevo Testamento bíblico afirma que una vida de amor fraternal solidario es la respuesta esperada por Dios mismo, pues ella expresa lo que el Evangelio de la Gracia exige como conducta en el uso cabal del don de la libertad. La libertad cristiana es un llamado a amar con sentido y contenido, a amar desde un servicio comprometido y transformador con el prójimo que sufre menoscabos en su dignidad. Y se la vulnera al convertirla en excusa para promover acciones donde las carencias de amor solidario victiman a los oprimidos, a los que en voz del profeta Isaías son destinatarios del verdadero ayuno que el Señor le exigió al profeta gritar fuertemente, sin miedo, en su nombre. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo. Jesús mismo, al iniciar su ministerio, reunido ante la comunidad, leía la profecía del profeta Isaías y la asumía, diciendo: me ha ungido para predicar libertad a los cautivos. Cuando hablamos de libertad de conciencia,
que imbrica con varias libertades más, estamos precisamente testimoniando, encendiendo este espacio de libertad para los cautivos. Los derechos del ser humano, y eso es importante cuando hablamos de libertad de conciencia y de otras libertades, están siempre presentes, y más aún en momentos en que son conculcados. Ellos se imponen como conductas deseables muchísimo antes de sus textualizaciones positivas explícitas. Las declaraciones de derechos humanos, en tanto que expresiones legales positivas de estados nacionales o conciertos internacionales, no implican que ellos sean concedidos o creados por la autoridad política que los sistematiza en el campo del derecho. Lo cierto es que la organización social y política los toma de la historia, de las experiencias cotidianas de los pueblos, los devela y traslada a expresiones escritas para hacerlos realidad por el consenso en su ejercicio coercitivo. Desde una perspectiva analítica bíblica para aprehender el tema que nos ocupa, el referente último que legitima para los creyentes la existencia de los derechos humanos es Dios. De Él brota la vida. Los individuos somos creación suya y criados para vivir plenamente nuestra existencia humana en condiciones relacionales de justicia y solidaridad. Somos porque hay otros y otras que también son. Si la vida humana viene de Dios, todo acto humano que la vulnere injustamente es repugnable y violenta la causa primera de ella. En este contexto es esencial el compromiso profético de los cristianos, que anuncia la dignidad de la vida humana, denuncia las acciones injustas que la lesionan y actúa para corregir conductas impropias. Las propuestas referidas al derecho humano fundamental a la libertad religiosa, que asume centralmente esto que hoy día nos convoca, la libertad de conciencia, y que dimanan de reflexiones analíticas de sesgo universal, realizadas por el Consejo Mundial de Iglesia, en representación de tradiciones protestantes y evangélicas, y por la Iglesia Católica Apostólica Romana en su Concilio Vaticano II, coinciden en distinguir 4 grupos principales de aquellas libertades, a saber, libertad de conciencia o derecho para determinar libremente la propia fe y credo, la libertad de expresión religiosa, la libertad de asociación religiosa y la libertad religiosa corporativa o institucional. Refiriéndonos, y ya voy terminando, me están constriñendo a ello, esta obligación conocida como juicios de conciencia que da lugar al tema del libre albedrío es una de las fuentes más fundamentales de la libertad de conciencia. Y a esta libertad la podemos definir como la realización por el ser humano de acciones libres que se conforman con el juicio de conciencia personal y o compartido y que deben ser garantizadas por el medio social en los espacios normativos y de convivencia en cuanto estas conductas no se oponen a la dignidad de las personas y no violentan los derechos humanos. En estos contextos de actividad humana, individual y colectiva, se estructura el tema de la recta conciencia, entendida como la conciencia formada según las exigencias de la verdad y de la ética, de la moral, objetivas. Muchas gracias, doctor Lago. Le doy la palabra al profesor Palomino. Muchas gracias, profesora Asiaín. En primer lugar, agradecer a las autoridades religiosas, académicas y civiles que se hayan unido en este esfuerzo singular de intercambio de ideas. Creo que es el único, por el momento, en América Latina de estas características, lo cual les honra a ustedes y me honra a mí que hayan querido contar conmigo para estar esta mañana magnífica en que tenemos sol en Santiago y en este país entrañable que es Chile. Dicen en mi país que no hay nada peor que ponerle un micrófono delante a un académico. Cuando se lo dan a un futbolista no hay especiales problemas, le preguntarán por el resultado del partido y ahí se acabó la cuestión. Pero el académico puede estar horas.
Y afortunadamente hay aquí unos carteles que indicarán que debo suspender mi discurso. La libertad de conciencia, en el fondo, es uno de esos elementos que podríamos decir que constituyen el código genético de nuestra civilización. Nuestra civilización se apoya figuradamente en unas colinas. Del Sinaí baja Moisés con las tablas de la ley. El Decálogo indica para nosotros como ese código de circulación de lo que es el hombre. En la Acrópolis se constituyen las grandes categorías del pensamiento. Andamos en el tiempo y llegamos al Capitolio. En el Capitolio, Roma nos ofrece las categorías jurídicas con las cuales damos forma a nuestro pensamiento. Y en el Calvario recibimos una tradición religiosa humana. Cualquiera de esas colinas conoció la libertad de conciencia. La tradición judía nos muestra a los hermanos macabeos que se enfrentan contra la tiranía extranjera y quieren permanecer en la fidelidad de la ley de Yahvé. En la Acrópolis, los grandes autores de la tragedia griega nos hablaban de Antígona. Cuando hemos vuelto una y otra vez sobre la libertad de conciencia, decimos, en la democracia se nos muestra los nuevos rostros de Antígona. En Roma, Cicerón habla de la resistencia a la ley del tirano. Y aquellos primeros cristianos reunidos en Jerusalén, amonestados por el Sanedrín, dicen, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tanto, la libertad de conciencia es parte de lo que somos como civilización. Junto con ello, el avance de nuestro pensamiento, el avance de nuestro derecho, el avance de nuestras sociedades hasta alcanzar la democracia tal como la conocemos, plantea singularmente una libertad o un derecho fundamental, la libertad de conciencia. ¿Y en qué consiste? Consiste, en definitiva, en la actuación del hombre conforme a los más profundos dictados de su conciencia, pero no solamente la actuación, sino que no se le obligue a actuar en contra de esa conciencia. Por eso, aquel gran pensador inglés John Henry Newman decía, la conciencia tiene derechos, sí, pero porque tiene deberes. Ante el poder político, como nos ha explicado mi compañero de mesa, se presenta la libertad de conciencia precisamente como esa situación donde se puede elegir. Y así lo ve el Estado, y así lo vemos desde fuera, pero muchas veces desde dentro es el deber que se me plantea respecto de lo alto, porque es el deber conforme al cual soy fiel a mi dignidad como persona o soy fiel a la ley de Dios. ¿Por qué es tan importante en este tiempo, siendo así que la conciencia ha estado presente en nuestra cultura desde los principios? Por dos motivos, de carácter eminentemente práctico. El primero es porque vivimos en sociedades donde el Estado cada vez más debe recurrir a la ley como instrumento para mejorar las cosas, indudablemente. La garantía de la ley precisamente es su procedimiento. La ley nos asegura, al menos desde el punto de vista del gran mito, que refleja la voluntad popular, la voluntad de la mayoría, respetando a las minorías. Pero conjunto con ello, como se ha repitió Ortega, García de Enterría, que falleció hace poco, o Carl Schmitt, en el pensamiento jurídico alemán, vivimos en sociedades de legislación motorizada, de legislación incontinente, que cada vez llega a aspectos más remotos de la sociedad civil, en los cuales hasta hace poco tiempo nosotros éramos libres de actuar y no había mayor problema, no había dirección a la que ir por fuerza de la ley del Estado. Y realmente eso cada vez es más extraño. Lo anecdótico quizás sería que les contara yo a ustedes esto que probablemente conocen. Un grupo religioso de matriz cristiana, los Amish, no puede circular por las grandes autopistas de Estados Unidos porque van en un carro tirado por caballos y para ellos es contrario a su religión poner unos simples triángulos reflectantes que señalen a los vehículos que están ahí.
Pero junto con esa anécdota, ¿de qué nos damos cuenta? De que efectivamente el Estado, con esa buena voluntad de ser un estado de bienestar, de llegar a tantas necesidades, ocupa muchos espacios de la convivencia. Y por último, y con eso acabaría esta introducción, sí que les diría también algo que le escuché a un magistrado de mi país cuando hablaba de por qué la libertad de conciencia es tan importante en nuestros días. Este magistrado escribía lo siguiente, y cito: «Conforme nuestro ordenamiento, es decir, el derecho de nuestro país, sea reflejo a la vez y en aumento de un relativismo jurídico que es consecuencia del subjetivismo ético y tome partido por postulados de una mayoría relativista como presuntuosa solución pacificadora, las hipótesis de colisión entre la norma y la moral, pese a los esfuerzos que en los últimos 3 siglos se han hecho por su separación, serán cotidianos y para no pocos insoportables». Porque lo curioso es que la conciencia no pide que cambien las cosas. La democracia está bien. ¿Qué es lo único que pide? Por favor, no me hagan colaborar respecto de eso que está en contra de lo que yo sostengo. Deben ustedes mantener, sí, no lo dudo, mantengan todo ese orden, pero al mismo tiempo comprendan que ese orden abarca también lo que yo llamo el disenso ordenado. Gracias. Muchas gracias, profesor Palomino, a los tres en realidad por sus aportes desde perspectivas diversas, pero creo que aunadas en la defensa de este valor fundamental. Y gracias por el ajuste a tiempo. Corresponde que ingrese en la segunda pregunta, que es un poquito más concreta, que alude a, desde sus experiencias laicas, religiosas, académicas, qué situaciones concretas han conocido, que han cuestionado, que han puesto en entredicho a la libertad de conciencia. Es decir, qué desafíos, qué problemas se pueden presentar en el futuro ante planteamientos de respeto de esta garantía fundamental. Entonces, el profesor Jans, por favor. Bien, yo creo que lo primero que tenemos que tener presente es que toda sociedad es un dato de pluralidad. Ahora sí, ya, perdón. Toda sociedad es un dato de pluralidad. Y yo creo que hay algunos aspectos que, desde luego, afectan la libertad de conciencia. Yo creía que el primer aspecto de problematización tal vez sea de carácter filosófico, en el sentido de hacer una afirmación de cómo resolver el problema. Tiene que ver con entender que al ser una sociedad plural, lo que allí concurre son un conjunto de palabras. Y pongo acento en las palabras como indicación bastante disonante en cuanto a entender la idea de que podría haber una palabra única. Hablar de una palabra única, estamos hablando de una fundamentación que se escapa, en primer lugar, a un criterio racional o moral. Concretamente, la palabra única, como manifestación concreta en el contexto de una sociedad, es irracional y creo que no es moral. La palabra única plantea el tremendo obstáculo de impedir debates éticos. Impide hacer del hecho moral un proceso de diálogo donde haya una voluntad constructiva. Y termina siempre por apelar a una comprensión moral que no es refutable ni evolutiva, a pesar de que la sociedad y la naturaleza humana son evolutivas. Una visión rígida de moral induce al juzgamiento moral, cuestión que afecta sustancialmente a cualquier comprensión de la libertad de conciencia y que valida criterios de exclusión, obviamente. El juzgamiento moral es la manifestación más evidente de comprensiones uniformes, que se anteponen a cualquier comprensión plural basada en la diversidad. Es más, muchas veces el juzgamiento moral pretende sustituir perniciosamente a la ley.
y muchas veces también persigue su subordinación. En un segundo aspecto de problematización vista la realidad de nuestro país, tengo la convicción de que existen niveles de ejercicio de la libertad de conciencia formales que hemos construido a contrapelo de muchas improntas, pero que en la suma y resta, como país, nos coloca muchas veces en un nivel inferior a la media latinoamericana. El factor más determinante para ese resultado tiene que ver con el ejercicio de la hegemonía. Y la expresión de cualquier hegemonía, por cierto, es manifestación de poder. Chile, desde hace unos 40 años más bien, ha sido objeto de un plan que considero refundacional de país, desde una mirada particularmente unilateral, exclusivista y excluyente. Hay antecedentes previos. Creo que la época portaliana puede ser una manifestación de ello. Es a partir de la crisis institucional de 1973 cuando se advierte la ejecución de un propósito claramente hegemónico, que comienza a copar todos los escenarios en que la sociedad se expresa en su desenvolvimiento cotidiano. Ese plan y esa comprensión de poder no solo tienen que ver con la forma de concebir determinados aspectos políticos y económicos, sino con una idea global de hegemonía que ha estado expresándose en todos los aspectos de la sociedad. Como todo proyecto de hegemonía ha buscado eliminar todos los vestigios que señalen la presencia y la herencia de lo precedente, al mismo tiempo de producir exclusión en todo aquello que presente matices dentro de su ámbito natural de vinculaciones. Eso es lo que ocurre siempre con todo proyecto de hegemonía, donde el exclusivismo tiene una lógica tan filosa que elimina todo aquello que no esté en el marco de una idea específica. Nuestras clases dirigentes, políticas, civiles, económicas, han dado expresiones tal vez demasiado recurrentes de esa comprensión intolerante. Cuando se han abierto los debates de temas importantes para la convivencia social, cuando ha estado en el medio de la libertad de las personas, se ha podido comprobar cómo ciertas miradas y comprensiones se imponen sin ningún tipo de consideración sobre la diversidad espiritual que hay en nuestra sociedad. Muchos se han sentido llamados a actuar de acuerdo a su conciencia, buscando regimentar en ámbitos y alcances absolutamente colectivos, en total desconsideración respecto de las conciencias y convicciones de quienes componen el colectivo social, aún en condición de minoría. Hay un conjunto de debates que han demostrado esa constatación que no viene al caso enumerarlo. En Chile se ha hecho válido de que las apreciaciones de mayoría bastan para imponer ciertas formas de vida, comprensiones sobre la realidad, apreciaciones sobre la moral, sin considerar que todo concepto de mayoría en democracia solo da el derecho a gobernar, pero a gobernar democráticamente para todos, no solo para quienes son parte de la mayoría. Y cuando se legisla, se debe legislar para todos en una idea de comprensión, de incorporación, no en una idea de subordinación. Hay muchos debates que desde la recuperación de la democracia dan cuenta de las intolerancias y del autoritarismo moral, de aquellos que piensan que su rol en las estructuras del Estado corresponde a ser ejercido a partir de convicciones personales. Sin embargo, sabemos que ello se parece mucho al autoritarismo. Uno de los desafíos ineludibles que tiene la democracia en su concepción moderna es precisamente lo contrario a aquella democracia donde simplemente se trata de resolver quiénes son mayoría y quiénes son minoría. Los grandes desafíos de la democracia moderna nos indica que ninguna democracia puede calificarse de tal si no se contemplan los derechos de las minorías, sobre todo los derechos individuales de tercera y cuarta generación, que hoy día están en discusión. Ello es muy irrelevante teniendo en cuenta que los grandes fracasos de las democracias contemporáneas siempre han estado relacionados con la forma como las minorías han sido tratadas. Nuestra propia reconstrucción democrática está plagada de episodios donde la justificación de acciones en torno a convicciones personales de quienes legislan ha terminado por establecer la rotunda manifestación de la unilateralidad, sin considerar los derechos de conciencia de quienes, aun con todas las capacidades virtuosas de su vida, son avasallados simplemente por no ser parte de reclamadas mayorías morales, políticas o culturales. Conozco comunidades laborales, por ejemplo, donde hay personas que esconden sus concepciones de conciencia por temor a perder el trabajo. Conozco comunidades laborales donde personas están perdiendo el trabajo por sus concepciones de conciencia.
pero han ocurrido episodios estimulantes. La ley Zamudio es un paradigma valioso en ese sentido. Creo, el tercer aspecto, que es muy relevante, lo que tiene que ver con la educación. No me referiré extensamente a este aspecto por factor de tiempo, pero vale mencionar algo que estaremos todos de acuerdo, y es que la educación es un aspecto determinante en la formación de la libertad de conciencia. Y no tenemos en nuestro país una educación que construya las seguridades de la libertad de conciencia. De hecho, tenemos miles de jóvenes y niños condenados a la exclusión de los derechos de conciencia y a la simple creencia irreflexiva de cualquier idea, ya que se les ha privado de las herramientas intelectivas necesarias para discernir con autonomía. Estamos hablando de aquellos que están en la condición más precaria de la calidad de educación. La forma de hacer educación para la libertad de conciencia y para el ejercicio efectivo de toda comprensión de libertad debe estar centrada, desde luego, en la diversidad y la tolerancia. Gracias. Muchas gracias a usted, profesor Jans, sobre todo por el compartir estos cuestionamientos y desafíos prácticos. El doctor Lagos. Hay muchas cosas que uno quisiera decir, pero el tiempo siempre limita. En todo caso, cuando uno parte desde la perspectiva analítica del derecho humano fundamental a la libertad religiosa, siempre hay que tener presente que se nos invita a considerarla, a esta libertad, como el techo de una construcción ético-jurídica que está asentado sobre varias columnas que la hacen posible en la historia humana, a saber, hemos dicho, la libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de proclamación, libertad de educación y otras libertades. Además, frente al tema de derechos a la libertad, en los ambientes bíblicos, y esto creo que es relevante recordarlo, si bien se aprecia una constante preocupación por la vida, la justicia, la verdad y la salvación, en perspectiva de manifestación del hecho divino por el devenir humano y el goce de sus derechos, el acento más notorio se personaliza en la exigencia a hombres y mujeres de cumplir los deberes frente a Dios, al prójimo y a la creación. Frente a la pregunta de situaciones concretas, nosotros hemos tenido en la historia reciente situaciones muy complejas que han cuestionado no solo el tema del ejercicio de la libertad de conciencia, sino que los temas de derechos humanos fundamentales. Recordemos el período de la dictadura militar. Se constreñían todos los espacios de acción, de comportamiento. Las propias iglesias fueron víctimas de acciones de orden represivo. Todo el tema de iniciativa de defensa de la dignidad de las personas, de los derechos de las personas, estando en la centralidad de ello el tema de la libertad de conciencia, fue asumido por las tradiciones religiosas cristianas, la Iglesia católica, las iglesias protestantes y evangélicas, también la comunidad judía, porque había espacios que debían ser salvaguardados. Recordemos nomás que cuando el régimen militar se instala en Chile, después del violento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, de inmediato comienza a utilizar un lenguaje de carácter teológico cristiano, porque el hecho religioso es y ha sido siempre un hecho significativo que tiene que ver con los comportamientos individuales y colectivos y que los orienta. Hubo en ese momento, y en algunos de mis libros, que son varios, yo he recuperado memoria histórica. Por ejemplo, en un discurso del general Pinochet en esa época y que tiene que ver con este tema de la utilización del hecho religioso y que lesionó gravemente la libertad de conciencia, él le informaba a líderes eclesiásticos, particularmente del mundo evangélico: ustedes saben que el pueblo oraba por su salvación y que hoy se siente libre y apartado del mal. No del marxismo, no del pecado del infierno, sino que del mal. Entonces los discursos religiosos políticos
de pronto se entraman, se tejen en función de utilizar todos los recursos, particularmente aquellos que tienen que ver con libertades tan preciosas como estas que estamos recordando hoy día, para lograr anuencias incondicionales a todas sus propuestas. También este tema de la vulneración de la libertad de conciencia, de la vulneración de la conciencia libre, podemos encontrarlas en hechos que en los años recientes y en los últimos meses se han dado en Chile y en otros países del mundo. El tema de las sectas religiosas de tipología destructiva. Chile todavía está estremecido por el sacrificio ritual de un niño que se provocó por un líder religioso fanático que se hacía llamar Antares de la Luz y que asesinó a su propio hijo. Y los miembros del grupo, que siempre son las primeras víctimas, impelidas por el terror, por el temor, por la imposibilidad de oponerse, se transforman en esclavos incondicionales de cualquier conducta que se les exija. Recordemos los suicidios colectivos de los 30 años anteriores al fin del milenio. Numerosos líderes fanáticos de sectas de tipología destructiva llevaron a los procesos de autoeliminación a miles de personas. Y cuando estoy citando y recordando esto, lo estoy haciendo por lo siguiente. Porque con este tipo de situaciones es que se impone la fuerza, en que se impide los espacios de libertad, los espacios de pensamiento, en que la libertad de conciencia es vulnerada de manera grave. Normalmente, quienes participan de estos condicionamientos, como he dicho, se transforman en verdaderos esclavos. Pero quienes motivan estas acciones vulneratorias de la dignidad de las personas tienen un diseño pedagógico para lograr, entre comillas, éxitos en las propuestas que están planteando. Y la mejor definición que yo he leído y que tiene que ver con este tema que hoy día nos convoca, se la leí curiosamente al sacerdote de Satanás Charles Manson, que en Estados Unidos de los años de la década del 70 ordenó a sus fieles secuestrar a 7 u 8 personas, entre ellas a la famosa actriz de cine Sharon Tate, y después sacrificarlos, asesinarlos. Cuando le preguntaron a Charles Manson cómo lo hacía para convencer a sus fieles para que se comportaran de manera ilegal, ilegítima y que aceptaran la comisión de delitos tan graves, escuchen lo que Manson dice: yo puedo convencer a no importa quién, de no importa qué, si yo le repito continuamente las ideas y el sujeto no tiene ninguna otra fuente de información. Esta situación, en el tema de la violación de la libertad de conciencia, es un recurso frecuente. Por eso, el tema educacional para liberar es fundamental. Hay que tener cuidado cuando en liderazgos sociales, políticos, religiosos, aparece este síndrome que es vulneratorio de una libertad fundamental y que fue destacada por la presencia histórica de Jesús si uno quiere ir a la teología bíblica. La verdad os hará libres. Y como decía el doctor David Muñoz, para que exista libertad de conciencia, tiene que haber conciencia de la libertad. Gracias. Muchísimas gracias además por el vibrante testimonio. Y le doy la palabra al profesor Palomino. Muchas gracias. Y retomo consideraciones que acaban de hacer quienes comparten conmigo, ilustres participantes. Han dado una idea muy importante y es el papel de la educación en materia de libertad de conciencia. Y entonces no me elevaré quizá a establecer una demanda respecto a esta cuestión, pero sí les hablaré de un problema, vamos a llamarlo pedagógico. Y cuando uno habla de la libertad de conciencia y la expone tal como se está haciendo en esta mesa, surgen dos objeciones. Dos objeciones que en apariencia tienen cierto peso específico. Es decir, esto de la libertad de conciencia como que resulta peligroso, amenazante, ¿no? Lo primero que se suele decir de la cuestión de la libertad de conciencia es, bueno, si realmente en una sociedad como la nuestra, pluralista y democrática, se permite que cada uno actúe en conciencia, ¿no corremos el peligro de la anarquía?
¿no desembocamos en la tiranía de la conciencia? Y es verdad, claro. Es decir, el primer contacto con esta actuación, cada uno conforme a las opciones que se le presenta, conforme al bien, tal como lo ha conseguido entender, al menos subjetivamente, la respuesta es tremendamente sencilla, pero al mismo tiempo estrictamente jurídica, y es que la libertad de conciencia no se ejercita sino como cualquier otro derecho fundamental. Y cualquier derecho fundamental vivido en una democracia tiene límites intrínsecos y extrínsecos. Por eso me gusta repetir continuamente las palabras finales del artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que a la hora de referirse a la libertad ideológica, religiosa y de conciencia y exponernos el alcance que tiene este derecho fundamental, al final dice: la libertad de manifestar la religión o las convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las previstas por la ley constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas o la protección de los derechos o libertades de los demás. Por tanto, este enunciado nos remite a una actividad prudencial, que el poder político, que los jueces analicen exactamente hasta dónde se puede llegar al disfrute de esa libertad sin daño para otros, cosa que no siempre se pondera adecuadamente. Esa es la cuestión principal. Es decir, en ocasiones se cercena la libertad de conciencia porque no se aprecia en sus justos elementos que se trata de un derecho fundamental, la libertad de conciencia, frente a normas que quizá no son tan importantes y que son esgrimidas por parte del Estado. En segundo lugar, la objeción que yo me he encontrado a la hora de exponer el contenido de la libertad de conciencia es el siguiente. Una ley democrática, y eso está también en la base de nuestros estados, de nuestro derecho democrático, una ley democrática tiene como característica intrínseca la igualdad. Todos somos iguales ante la ley y en la ley. El régimen de privilegios lo hemos superado. Pertenece al antiguo orden. Ahora mismo lo que prima es la consideración del ciudadano, de la sociedad civil, del Estado, la igualdad. ¿No corremos el peligro de que si la libertad de conciencia se extiende en nuestras sociedades, volvamos a un modelo de guetización, de privilegios, de diferencias? Recientemente hablaba de esta cuestión un magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y decía: sin dejar de ser cierto esto, la libertad de conciencia se conjuga, se mezcla, se hace una con la igualdad. Y sabemos que en sede de igualdad lo que pretendemos del Estado es que trate igual a los iguales, que trate de modo distinto a los que son desiguales. Cuando se me presenta una demanda de conciencia, alguien me está planteando un elemento de desigualdad respecto de aquellos que no tienen ningún tipo de escrúpulo ni de problema a la hora de cumplir con un deber legal. Por lo demás, la experiencia lo que nos muestra en estos últimos años es que desapareciendo, hacían ustedes antes referencia, ¿no?, a la situación de Chile en el contexto internacional en materia de protección de los derechos fundamentales. Si tienen oportunidad de ver informes internacionales emitidos en materia de derechos fundamentales y en concreto libertad religiosa, ideológica y de conciencia, se darán cuenta de que en general América no plantea problemas serios, que los problemas empiezan a aumentar conforme nos vamos desplazando hacia el este. Y es significativo que más de la mitad, por no decir la mayoría de los habitantes de la Tierra sufren restricciones en su libertad de conciencia ideológica y religiosa. En ocasiones estas limitaciones no proceden de leyes abiertamente hostiles, sino de aquellas leyes que, siendo aparentemente neutrales, de forma inopinada, colocan en una situación de desventaja a aquel que pretende hacer valer su libertad de conciencia. Por lo demás, el campo más interesante que ha ido surgiendo en los últimos años es doble. Por una parte, el campo de la biotecnología. De pronto hemos descubierto que somos capaces de controlar hasta extremos
inimaginables hace años la vida humana. De pronto descubrimos que en determinadas zonas de nuestro mundo se produce y es llamado así por los técnicos el feticidio femenino. Según Naciones Unidas, faltan en el mundo del orden de 167 millones de mujeres para lograr una cierta equiparación. En China, en India o Pakistán es una práctica habitual. ¿Pueden los médicos resistirse a leyes que conducen a esa forma en que los convierten en verdugos? En segundo lugar, el otro campo interesante en la actualidad y que se está debatiendo especialmente en el hemisferio norte, en Canadá y en Estados Unidos de Norteamérica, es la cuestión de la objeción de conciencia institucional o la libertad de conciencia institucional. Por una parte nos repugna la idea de que exista conciencia en un colectivo, pero por otro lado somos conscientes de que en la medida en que ese colectivo tiene un ideario, tiene una orientación, tiene una dirección, la dimensión ética es irrenunciable. Digamos que forma parte de su identidad. Y ahí el campo en la actualidad es campo de diálogo y de debate jurídico muy intenso, de forma que no puedo ofrecerles en principio una solución respecto de lo que se va a resolver en el derecho de países afines al nuestro respecto de la objeción de conciencia institucional. Gracias. Muchas gracias, profesor Palomino, y voy a abogar por América Latina, que no tiene el artículo 9 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, pero tiene el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con una redacción similar en cuanto a que es limitable, pero con, a su vez, determinados requisitos y límites. Tengo abundancia de preguntas desde el auditorio. Algunas creo que han sido respondidas, por lo cual voy a tratar de hacer como una síntesis. Algunas apuntan a los límites de la libertad individual. Existe un derecho a autodestruirse, es otra. En este sentido, la libertad de conciencia es un medio para alcanzar algo mayor como la dignidad de la persona o un fin en sí mismo. No sé si hago 2 o 3 preguntas o quieren abordar cada una de ellas, como prefieran. ¿Hago 2 o 3? Sí. Bien. ¿Creen que la ley debería amparar la libertad de conciencia de todos o de la mayoría, o sea, de la minoría mayor? ¿Y por qué? ¿Por qué y con qué fin se debaten estos temas si es que se da por sentado que existe la libertad religiosa y de conciencia? Entonces, el profesor Jans. La última me hace mucha fuerza, en el sentido de que ¿por qué tenemos que discutir en una sociedad plural sobre las libertades de conciencia y los derechos que allí se manifiestan o que deben reivindicar? Yo creo que las sociedades son producto de evoluciones históricas y de consecuencias políticas. Yo creo que fundamentalmente el grave problema que se da precisamente es que hay desarrollos culturales que terminan por construir posiciones hegemónicas dentro de la sociedad. Y el ser humano, de alguna manera, a partir de ciertas convicciones, quiere llevarle la buena nueva a los demás de sus convicciones. Después de llevarles la buena nueva, quiere construir obligaciones para que aquellas convicciones necesariamente tengan un efecto permanente en la sociedad. A partir de allí se van construyendo regimentaciones. Se van estableciendo dimensiones de la moral que tienen que ver precisamente con entender que esta es un proceso, no es un proceso, sino que es algo que está sobre ella y que ordena la vida de las personas. Sin embargo, como lo señalaba en la primera parte, creo que es importante entender que la moral
es un proceso convencional de consenso. En la medida que construimos estos consensos, que construimos los diálogos, desde luego, la tensión en cuanto a pretender juzgamientos de las conductas personales a partir de lo que se entiende como algo instituido en la conciencia de la sociedad, desde luego que va a producir tensiones. Yo creo que lo fundamental es asumir la certeza de que la sociedad es plural, que está formada por individuos que tienen conciencia, que tienen derechos individuales y que por sobre todo tienen derecho a decidir respecto de sí mismos. Cuando esa decisión afecta a otro, ya es un hecho colectivo. Pero la libertad de la persona respecto a lo que hace consigo mismo es algo que deviene de su propia condición natural. Tenemos que debatir sobre libertad de conciencia precisamente cuando las sociedades se ven tensionadas por comprensiones de la moral, por comprensiones unívocas que terminan afectando los derechos individuales de otros. Muchas gracias. Las motivaciones pedagógicas tienen que ver siempre con profundas preguntas sobre aquello que se está reflexionando de manera permanente. Yo, sobre el tema que se ha planteado, quiero hacer algunas consideraciones que tenía dentro acá de mis desarrollos. Desde nuestras posiciones de sujetos ético-morales, en una lógica valórica cristiana que promueve y propone a los individuos humanos como fines, debemos atender, en mi opinión, a la realidad de que ni individual ni colectivamente el poder político normativo debe leer a las personas humanas como medios a sacrificar o a usar sin sus consentimientos para alcanzar los fines de otros. Y cuando se habla del tema de la igualdad, y teniendo presente que los seres humanos son fines, que los derechos son medios para lograr que la felicidad, la convivencia, sea una convivencia en paz, en justicia para todos, estamos hablando de la legitimidad de la discrepancia. Es decir, no se violenta la libertad de conciencia cuando diferentes posiciones tienen la capacidad de confrontarse desde el punto de vista dialogal. A veces sucede en diferentes sociedades que hay grupos humanos, y eso se ha dado mucho en el ámbito histórico del hecho religioso, por ejemplo, grupos que originalmente fueron minoritarios, que hacían un fuerte discurso denunciando la injusticia del maltrato que se les daba, pero cuando llegan a posiciones ya de autoridad e influencia, repiten lo mismo que vivieron ellos como experiencia, es decir, en el sentido de aplastar a otros. Soy minoría, pido igualdad, soy mayoría, aplasto. Entonces aquí la tarea importante desde el punto de vista de la conciencia social, desde el punto de vista del trabajo de las autoridades políticas, tiene que ver con ayudar a instalar un orden que permita esta convivencia social en paz, que debe estar, como digo, nutrida y abierta a los planteamientos controversiales. Entonces, en mi opinión, en lo que respecta al derecho positivo, en tanto que garantía del ejercicio igualitario de derechos, en lo que se refiere a las libertades de conciencia, religión, igualdad, culto, asociación, reunión, enseñanza, información, expresión y otras, estas están estrechamente ligadas, en muchos casos, a las expresiones de fe trascendente. Y en este caso, siendo el hecho religioso una realidad importante y plural en las diferentes sociedades, pero particularmente en la sociedad chilena, yo sostengo que el derecho eclesiástico del Estado debe ocupar en estructuras decisorias del poder político espacio analítico orientador
para garantizar las libertades individuales y colectivas relacionadas en una sociedad como la nuestra, donde el hecho religioso es sin duda expresión popular mayoritaria y transversal en su ejercicio. Desde las tradiciones cristianas, naturalmente, el respeto a la convivencia social es un aporte fundamental en la historia, y el cuidado de las libertades, no solo para el autogoce de ellas, sino que para permitir el acceso de todos en igualdad, es una preocupación permanente. Muchas gracias, profesor Palamino. Muchas gracias. Brevemente, en la relación de minorías y mayorías, sí, es un asunto realmente importante para el mundo del derecho, porque intentamos garantizar los derechos de las minorías y en esa medida pues podríamos excluir el análisis específico de la libertad de conciencia. Pero el mensaje que nos transmite específicamente la libertad de conciencia es que la minoría puede ser uno. Es decir, no me está hablando de integración, de cualidades, sino que la minoría puede ser uno y hasta ahí tengo que llegar. Y en segundo lugar, ¿por qué debatimos de estas cuestiones cuando en un país como este, digamos, la libertad de conciencia goza de un estándar aceptable por parte de los organismos internacionales? Pues miren ustedes, debatimos por estas cosas porque están en nuestro subconsciente como ciudadanos. Cuando estas cosas no salen a la luz, no se debaten, no se tratan, inconscientemente pasamos a la violencia. Se pasa a la violencia. Del tipo que sea, es decir, abandonamos el diálogo democrático y civilizado para pasar a un campo donde es la imposición del más fuerte. Y eso no lo queremos nadie. Por eso tenemos que hablar de estas cuestiones, ¿no? Muchas gracias. Voy a tratar de sintetizar las preguntas abrumadoras que llegan y también de pedirles brevedad en la respuesta porque estamos cortos de tiempo. Una que alude a algo muy concreto y responde un poco el por qué es necesario debatir estos temas. Se refiere a la obligación a los médicos en Chile, introducida por un reglamento, de entregar la píldora del día después a menores de 14 años. Se alude a un vacío legal. Se pregunta, ¿sería necesaria en Chile una ley en este sentido? Otras preguntas son más bien como denuncias o afirmaciones, denuncias de la incidencia de los medios de comunicación en la formación de la conciencia y si esta sería libre en una sociedad dominada por los medios de comunicación. Y otra serie de preguntas tienen que ver, piden que se expidan acerca de cómo se logra efectivamente el respeto por el otro. A ver, hay una serie de temas que se han debatido en la sociedad chilena en los últimos años que tienen que ver con aspectos basados fundamentalmente en ciertas comprensiones basadas, yo diría, en religioso-culturales. Yo creo que en la sociedad todos tienen derecho a expresar y vivir sus convicciones. Eso es fundamental. Pero lo que no puede ocurrir es que las convicciones más profundas que yo tenga sean obligación para el que tengo al lado. Eso tiene que ver con cómo entender la vida, cómo entender el inicio de la vida, cómo entender un conjunto de temas en el cual largamente podríamos estar debatiendo. Yo creo que lo fundamental sigue siendo la necesidad de entender nuestra diversidad y el derecho de cada cual a vivir su diversidad. Y temas que tienen que ver con cómo regimentar la vida de la sociedad a partir de la ley, tienen que necesariamente considerar que las personas que van a tener que aplicar esa ley, cumplir esa ley, son diversos. Y lo que para mí puede ser algo muy negativo respecto a determinado tema valórico o ético,
debo reconocer que para otro no tiene por qué ser determinante. Yo creo que eso es lo fundamental, eso es lo necesario, eso es lo que esperamos dentro de una sociedad democrática, que si yo soy minoría, respeten mi condición de minoría. Muchas gracias, profesor Lagar. Las preguntas son a fondo. Cuando se plantea el tema de la obligación de los médicos, que teniendo otras convicciones respecto, por ejemplo, de la situación de sexualidad, son obligados a entregar medios anticonceptivos que violentan lo que es su convicción, así como también la ley que se instaló haciendo obligatoria la donación de órganos. Yo soy una persona que cree en la donación de órganos, pero me parece que esa ley es tremendamente impropia desde el punto de vista que se transforma en un texto legal imperativo que violenta la libertad de conciencia. Aquí debe haber una opción libre para definir si mis órganos van a ser entregados, pero hay también agrupaciones religiosas que consideran que eso provoca daño a lo que es su propia propuesta de carácter doctrinal. Entonces, aquí yo creo que hay que mirar con cuidado ciertas formas de legislación, ciertas formas de acción del derecho positivo, con imposiciones que son bien intencionadas, pero que colisionan con este tema que hoy día nos preocupa a nosotros, que es el tema de la libertad de conciencia. Y en estas situaciones, más que imponer vía normativa, es necesario educar. En la medida que haya una educación, una formación pedagógica que rescate los valores, por ejemplo, de la donación de órganos, va a aumentar fuertemente el espacio de donantes y no nos veremos enfrentados a las carencias y a los dramas que pasan hoy día cuando personas enfermas que necesitan un órgano no tienen acceso a él. Entonces, el tema de la libertad de conciencia, como se ve, se da en diferentes ámbitos y es un desafío permanente, un llamado a la reflexión, un llamado a las iglesias para educar también sobre el valor de la convivencia social y del acto solidario que también pasa por decisiones como estas. Muchas gracias. Y por último, el profesor Palomino y después de usted tendríamos que concluir. Sí, pues brevemente, respecto de las cuestiones que se han planteado, sobre todo el tema de la atención médica. ¿Qué dudas surgen en todos los países a la hora de regular esta cuestión? Porque algunos países entienden que es mejor que no haya una regulación detallada acerca de la libertad de conciencia, su extensión, sus límites, sino que sea más bien la apreciación por parte de los órganos administrativos y sobre todo los judiciales los que determinen el camino a seguir. Pero al mismo tiempo, indudablemente, en la sociedad de bienestar nos vamos encontrando con que el Estado ofrece por la vía sanitaria, por la vía de leyes de atención al paciente, un conjunto de prestaciones. El Estado oferta, por decirlo así, y algunas de ellas tienen connotaciones éticas, ¿no? El Estado oferta, y por el hecho de ofertar está creando derechos de carácter legal. Esta persona tiene derecho a, esta otra persona tiene derecho a, pero claro, como el Estado no tiene manos, necesita servirse de otros ciudadanos. Y se produce lo que yo llamo la expropiación de la conciencia. Como yo no puedo dar la píldora, dala tú. Oiga, si es que yo tengo problemas, sí, es propio tu conciencia, tú la das. Bueno, es un problema de fondo, es un problema importante, es un problema objeto de debate. Y termino precisamente con esta otra cuestión que pregunta, ¿cómo se logra el respeto del otro? ¿No? Porque claro, la libertad de conciencia tiene que ver mucho con el respeto del otro. ¿Cómo se consigue? Y vuelvo a la misma idea, y vuelvo a la filosofía de fondo de este maravilloso encuentro que estamos teniendo aquí esta mañana. El respeto del otro, con independencia de sus creencias, se logra en gran parte mediante el diálogo. No podemos renunciar a él. Bueno, maravillosa síntesis por el tiempo insumido. Muchísimas gracias. Creo que tenemos... le dejo la palabra a usted. Muchas gracias. Demos un aplauso. Agradecemos las reflexiones de nuestros invitados en este segundo diálogo del Atrio de Santiago acerca de la libertad de conciencia y también la participación de ustedes a través de su presencia y de sus preguntas.
Invitamos al señor rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Ignacio Sánchez, a hacer entrega de un recuerdo por este encuentro. Se trata de una imagen del apóstol Santiago, a quien fue dedicada nuestra ciudad desde su fundación en el año 1541. La imagen fue realizada en piedra por las hermanas del monasterio de Belén de la comuna de Casablanca, región de Valparaíso. A continuación se procederá a la firma de la Declaración de Santiago sobre la libertad de conciencia. El documento será firmado por 12 autoridades religiosas de diversas comunidades de iglesias cristianas de nuestro país y es un signo del espíritu de este encuentro. El documento señala lo siguiente: Declaración del Atrio de Santiago sobre la libertad de conciencia. A partir de la identidad propia de cada iglesia y comunidad cristiana aquí firmante, por medio de la presente declaración queremos manifestar lo que nos une por sobre toda diferencia. En este contexto afirmamos lo siguiente: vivimos y servimos en un país que nuestro Padre Dios ha dotado de abundantes riquezas naturales, pero por sobre todo de personas que han forjado su historia, su pasado y su presente, haciéndolo una gran nación. Pedimos perdón por todas nuestras incoherencias que pueden haber provocado daño u originado confusión en las personas. Aunque nos anima la voluntad constante de hacer el bien, no siempre nuestro testimonio ha sido reflejo de ello. Mirando hacia el futuro y teniendo en perspectiva las próximas elecciones presidenciales y legislativas, queremos un Chile más humano en el que la razón y la búsqueda de acuerdos prevalezca sobre la violencia, en donde se realice el servicio público como vocación, se ejerza el poder como autoridad en pro del bien común y toda profesión y negocio sea orientado de acuerdo a principios éticos. Queremos una patria donde se respete la dignidad de cada persona por el hecho de ser tal, dotada tanto de derechos como deberes. Dentro de los derechos humanos destacamos el derecho a la libertad de conciencia y de religión, pues ellos son los cimientos firmes sobre los cuales se construye la paz. Es fundamental que el Estado reconozca, proteja y garantice la libertad de pertenecer a una confesión religiosa o de no pertenecer a ninguna, que cada hombre y mujer puedan vivir de acuerdo a sus propias convicciones, que estas convicciones puedan ser manifestadas y practicadas en público y en privado, individual y colectivamente, con el debido respeto y resguardo, que ninguna persona sea objeto de coacción ni discriminación por motivos de religión o convicciones, ya sea por parte del Estado o de entidad alguna. Estamos convencidos de que una nación que garantiza y valora genuinamente lo anterior constituye una sociedad más plenamente humana y feliz. Por ello, es deber del Estado cautelar la consideración de estos derechos, así como que estas libertades se vivan en los márgenes de la defensa de la vida, la paz ciudadana, la preservación del mundo natural y el respeto por todas las personas. Esta comunidad de creyentes reitera hoy su compromiso de seguir sirviendo a todos los hombres y mujeres que habitan en esta tierra chilena, sin distinción,
especialmente a los más débiles y vulnerables de nuestra sociedad, a quienes se sienten solos, desvalidos o experimentan pobreza material o espiritual. Santiago, 26 de octubre de 2013. Invitamos a firmar el documento a las siguientes autoridades religiosas: Monseñor Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago y gran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Reverendo David Muñoz, presidente de la Fraternidad Ecuménica de Chile. Reverenda Juana Albornoz, Iglesia Misión Apostólica. Reverendo Eduardo Cid, presidente Iglesia Wesleyana. Comisionado Jorge Ferreira, jefe territorial, Ejército de Salvación. Reverendo Dr. Jorge Cárdenas, moderador honorable presbiterio del Centro Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile. Obispo Mario Martínez, Iglesia Metodista de Chile. Obispo Siegfried Sander, Iglesia Luterana en Chile. Obispo Héctor Zavala, Iglesia Anglicana de Chile. Obispo Emiliano Soto, Iglesia Evangélica Pentecostal Reformada. Obispo Eduardo Durán, Presidente Concilio Nacional de Iglesias. Fue convocado también para esta firma Monseñor Sergio Abad, Metropolitan del Arzobispado del Patriarcado de Antioquía. Sin embargo, no nos ha podido acompañar por problemas de salud, de manera que firmará posteriormente. Invitamos a todos los firmantes a adelantarse para tomar una fotografía.
Se presentará a continuación el coro polifónico de la Catedral Evangélica de Chile, dirigido por el señor Iván Quiñones. Interpretarán Hosana al Rey y Maravillosa Gracia. Oh
el Arzobispado de Santiago y la Pontificia Universidad Católica de Chile agradecen nuevamente a cada uno su presencia, de manera muy especial a la Cámara de Diputados y el Senado de la República de Chile por la facilitación de este espacio tan significativo para nuestra nación. Les recordamos la invitación a seguir participando del Atrio de Santiago. Por lo pronto, el encuentro acerca del medio ambiente hoy a las 16 horas en el frontis del Museo de Arte Contemporáneo, Parque Forestal, y al evento de clausura de este domingo a las 20:30 horas en la Plaza de Armas. Más información pueden encontrar en el sitio atriodesantiago.cl. Muchas gracias, tengan una excelente tarde.